El corto de animación para mí me permite crear mundos, personajes que no existen, universos que no existen. Hoy en día me puede pasar que veo una imagen o puedo buscar alguna referencia y alguna imagen me inspira. A veces un fotograma perdido por ahí en un catálogo, el que me prendió completamente, y después sin verlo lo quiero dibujar o quiero dibujar algo parecido. Y además uno tiene un estilo de dibujo, yo creo que yo tengo un estilo de dibujo. Así como Tomás Montalva tiene un estilo de dibujo, Bill Plympton tiene un estilo de dibujo. Son solamente en mis dibujos donde yo tengo real libertad. Yo siempre quise estudiar cine. Tengo recuerdos que hacía que mis amigos actuaran mis juegos, inventaba historias. Y eso lo que definitivamente me marcó mi creatividad. Para mí yo nunca pensé que iba a ser animación, pero sí puedo recordar un día que vi un cortometraje que ganó un Oscar, que se llama Padre e Hija, que es un cortometraje precioso, en blanco y negro, muy de estilo, con altos contrastes. Es un cortometraje que es súper artístico y tiene unos planos que, si bien hay ángulos que son muy cinematográficos, tiene otros planos que son muy libres. Tiene como algo medio oriental. Y yo, como cinéfilo, sentí que la animación me podía llevar justamente a creaciones que son el otro lado del cine. Podemos ver películas de animación que son muy realistas y que podrían haberse filmado perfectamente, pero también hay otro mundo de la animación que es completamente onírico. Y justamente mis historias siempre tienen esas dos cosas. Trato de contar historias de amigos. Ojalá me gusta que haya un muerto. Trato de meter un muerto siempre por ahí. Pero que tengan una fantasía. Eso es lo que me gusta a mí. Que yo pienso en que al personaje, además de ocurrirle algo, el clímax siempre sea una especie de, ojalá, sorpresa mágica. Y lo digo por la cantidad de guiones que tengo escritos. Yo creo que me he tenido que inventar la manera de contar historia, aprender guión, ver muchas películas y, y la animación me ha dado una libertad tan grande de escribir lo que yo se me ocurra. O sea, a mí el arte me llama la atención y la animación puede estar muy vinculada a las expresiones artísticas y plásticas del color, de la forma. La animación es movimiento. Y cuando tú te mueves, puedes contar algo. Un movimiento, una expresión de movimiento, uno puede ya dilucidar que es odio, energía, alegría. Entonces, me pasa que cuando yo empecé a trabajar en animación después de haber hecho La Cruz, buscando qué es lo que quiero hacer, de verdad que fue como, puedo hacer todo. Lo primero que pensé de cómo nace un poco mi interés o mi sobreinterés o mi cinefilia es con los amigos. Con mi amigo íbamos al Blockbuster y nos traíamos no sé, 2 o 3 películas todos los fines de semana. Era todos los fines de semana. Carreteáramos o no carreteáramos, siempre teníamos que arrendar una película. Nosotros hicimos un cortometraje que se llama La Micro.
Hijo de Dios es un cortometraje que está dirigido por Tomás Montalva y por mí. Lo dirigimos juntos, pero es una idea que él tenía y que yo le dije, bueno, démosle. 2 años nos demoramos en ese. Está terminado en 35, igual que La Cruz. Son unas cosas, algo raro hoy en día. No hay cosas en 35 milímetros. De hecho, Fondo Visual de hace rato dejó de hacer, de pagar 35 milímetros. Ya no es un formato que no existe. Y nosotros tenemos la suerte de tener La Cruz y tener Hijo de Dios en un formato de 35 milímetros, en donde los dos se exhibieron en el Festival de La Habana en 35 milímetros. Después de hacer Hijo de Dios, hicimos un cortometraje que se llama La chica del vestido rojo y sombrero amarillo. El cortometraje La chica de rojo es un cortometraje que quería que ganara algún festival importante. En mi cabeza era como, quiero hacer un proyecto que sea bueno, y La chica de rojo cumplía con varias necesidades básicas para un jurado que no esté buscando algo complicado. O sea, una historia más sencilla, ojalá tenga elementos como de amor, cariño, y además la idea de trabajar con o niños o viejos. Yo creo que a la mayoría de los que hacemos películas o escribimos historias nos llama la atención. Entonces mezclé justamente la idea de hacer una historia con abuelos, con viejos, y meterle picardía sexual. Es un poco raro decirlo, pero me traté de meter un poco en la cabeza del adulto mayor con las fantasías sexuales que tienen, y meterme un poco en esa dentro de sus sábanas empolvadas. En China, a mí me preguntaron de dónde me había inspirado yo en hacer el cortometraje. Yo creo que me puse nervioso y yo les dije que era una historia que nacía cuando escuché a mi abuelo teniendo sexo. Yo lo dije un poco después de haber visto la película, y no sé por qué lo dije. Yo creo que lo dije con un poco de morbo, porque como yo sé que son súper rescatados en eso, entonces cuando lo tradujeron en chino, de hecho la intérprete que me quedó mirando como que se cagó de la risa y dijo, en su cabeza fue como que lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, pero al final no tiene nada de malo. ¿Quién no ha escuchado alguna vez? Y la historia nace ahí, en realidad. Esa es la historia de cómo dos personas tienen una rutina, no tienen hijos y tampoco está todo perfecto. Pero ¿qué pasa si de repente uno tiene una fantasía? A veces yo no me doy cuenta la cantidad de trabajo que hemos llevado realizando, y que cada trabajo que tenemos, que son los nanometrajes, La Cruz, Hijo de Dios, La chica del vestido de rojo, La vida soñada y Pasos muertos, que está el tráiler, todos tienen una visualidad súper rica. O sea, son personajes completamente distintos, no se parecen entre sí, hay un arte distinto, y eso significa que cada proyecto ha significado detenerse a pensar y a evaluar cómo queremos contar la historia. La animación para mí ha cumplido mi sueño al máximo de poder, 1, contar historias, 2, hacerlas, dirigir historias, y 3, acercarme a mi sueño final, que es un largometraje. Yo creo que un largometraje debería ser el cierre de mi trayectoria de cortometraje, contar una historia que tenga todos los elementos que me gusten, que tenga la estética que me llame la atención hacer. O sea, en el fondo es como va a cumplir no solo sueños de dirigir, sino que estéticamente ahí está todo: música, arte, actores, no sé, magia, color, todo.